Chicos, gracias, ¿eh? Bueno, los chicos de peluquería y maquillaje, la nave, que como veis me han hecho un buen arreglo. Qué diferencia con los vídeos anteriores, ¿verdad? Bueno, hola, soy el francés y hoy en Expedientes X, en busca de la verdad, os traigo un episodio peculiar titulado La medusa volante de Petrozavodsk. En 1977, en la Unión Soviética, se registraron extraordinarios fenómenos ufológicos, entre ellos un avistamiento efectuado en Petrozavodsk, capital de Karelia, del que se ocupó la prensa soviética y que sembró el pánico en la ciudad, dando lugar a las más disparatadas conjeturas. Se atribuyeron al fenómeno causas naturales pero desconocidas. Muchos ciudadanos de Petrozavodsk refirió Izvestia, que es un diario ruso, habían sido testigos del episodio. Hacia las 4 de la madrugada del 20 de septiembre apareció en el cielo una luz semejante a una gran estrella que lanzaba hacia tierra una serie de impulsos luminosos
y se movía lentamente en dirección a la ciudad. Una vez sobre ella, sobre la ciudad, adoptó la forma de una medusa, manteniéndose suspendida en el aire durante unos 12 minutos, mientras delicados rayos de luz caían sobre la ciudad como una densa lluvia. Una vez cesada la lluvia, la medusa adoptó la forma de un enorme semicírculo rojo brillante que se desplazó hacia el este, hasta el lago Onega, manteniéndose sobre él en el interior de una nube gris. Aquí el semicírculo se disolvió, transformándose en una mancha de luz roja, como de fuego, con contornos blancos. Perdónate un segundo. En Petrozavodsk se concentran equipos de radar y estaciones científicas y es sede de aeropuertos y bases destinadas al estudio de las auroras boreales. Es decir, no es una localidad perdida y carente de equipamientos, sino un emplazamiento ideal para la realización de observaciones y comprobaciones científicas. Ese día se pusieron en marcha las instalaciones y pudo obtenerse una detallada descripción del fenómeno. El científico Mikhail Dmitriev, doctor en ciencias químicas, dijo que todos los técnicos que se encontraban trabajando esa noche habían registrado grandes descompensaciones en el funcionamiento de las máquinas. En efecto, el aire de la ciudad se había cargado de ozono hasta tal punto que incluso saltaron las alarmas debido a la contaminación atmosférica. Dmitriev ofreció una explicación del fenómeno del tipo meteorológico. A raíz de determinadas reacciones químicas se había creado en el aire una luminiscencia especial. La consecuencia de ello había sido la presentación de fenómenos ópticos diferentes en cuanto a tipo, color y forma, aparentemente en desplazamiento. El hecho de que los ordenadores y los distintos instrumentos se volvieran locos se había debido a las altísimas concentraciones de iones y electrones que bloquearon las ondas de radio. Pero existen también otros testimonios sobre lo sucedido aquella noche. El encargado de la grúa del puerto, Andrei Akimov, estimó que el objeto debía de tener alrededor de 150 metros de diámetro, comparándolo con las estructuras del puerto. Y contó que el ovni, tras permanecer suspendido sobre la ciudad durante 10 minutos, se dirigió al lago Onega para luego empezar a descender sobre el agua. Al mismo tiempo, un disco luminoso salió del objeto para desaparecer rápidamente, y en ese mismo instante otro pequeño objeto que parecía una bombilla voló a lo largo de la calle principal de la ciudad y tras bajar aún más desapareció también. Muchos habitantes de Petrozavodsk se despertaron esa noche a las 4 afectados por shocks y colapsos nerviosos, no siendo capaces de volver a conciliar el sueño. Al día siguiente se enterarían de que un ovni había aparecido sobre la ciudad en el momento en el que se habían despertado. Por otro lado, en el apartamento del escritor Alexander Linevsky, los haces de luz produjeron dos incisiones circulares en los cristales de las ventanas que más tarde fueron retirados por una comisión especial procedente de Moscú. El servicio de urgencias de Petrozavodsk ofreció también importantes testimonios. El conductor de una ambulancia, una doctora y otros 2 colegas del servicio médico de guardia confirmaron en un informe enviado a Yuri Gromov
director de la estación local hidrometeorológica, que habían visto varios discos luminosos salir de la Medusa sobre el lago y dirigirse a tierra. El propio Gromov declaró que no estaban en curso experimentos en aquella zona y que las causas de aquel fenómeno seguían siendo misteriosas, ya que no se produjeron variaciones en la atmósfera durante la aparición y tampoco en los días siguientes. Se excluyó la hipótesis de una ilusión óptica, puesto que el fenómeno fue observado desde distintas partes de la ciudad y siempre con testimonios idénticos. Disculpadme. Perdóname, chicos, pero esto es un vicio. Qué rico que está el cacao. Y sin azúcar. Bueno, continuamos. A partir de las 4 de la madrugada, en Estonia se observó también un fenómeno análogo. Linda Herman, de Liva, estaba cuidando su ganado cuando vio una gran estrella luminosa que se elevaba. En un primer momento salió del objeto un haz dirigido hacia abajo y luego, cuando el objeto hubo alcanzado mayor altura, el haz desapareció. Aparecieron 6 rayos de luz y se formó una corona similar a la corola de una flor inmóvil en el aire. Esto es lo que decían que era como una medusa. No. El ovni, y del ovni salían unas luces así en cascada. Bueno, seguimos adelante. A ver, el sur de Finlandia y la propia capital Helsinki fueron también sobrevolados por un extraño objeto. En Leningrado, Kraft, director del Observatorio de la Academia de las Ciencias, el más importante de la URSS, declaró al corresponsal de la agencia TASS que la ciudad había sido sobrevolada por una esfera de fuego de origen desconocido que se dirigía de sur a norte. Aún más increíble es el hecho de que el fenómeno de Petrozavodsk se repitiera sobre la ciudad los días 30 de septiembre, 20 y 28 de octubre y 4 y 9 de noviembre. Además, durante la primavera de 1977 se recibieron muchas otras comunicaciones de avistamientos procedentes de Georgia. Georgia en Rusia, no la Georgia de Norteamérica, no. Esa es otra Georgia. Estamos hablando de Rusia ahora. Donde se produjo una auténtica oleada y también en Voronezh, donde supuestamente fue avistado un ovni con varios humanoides. En el curso de las investigaciones llevadas a cabo en abril de 1977, varios ufólogos soviéticos tuvieron noticia de un caso de aterrizaje con presencia de humanoides que había tenido lugar años antes. En 1950, en la aldea de Liduber, en el distrito de Viljandi, una niña de 6 años había visto un objeto similar a un avión en un prado próximo a la casa donde vivía, situada en el centro de un campo de tréboles rodeado de un bosque. Un lugar paradisíaco. El objeto se encontraba a unos 300 metros de la granja. Tenía la forma de un cigarro puro de unos 6 metros de longitud, con las partes laterales de color plateado y con una portezuela abierta en la parte negra, pero sin alas ni ruedas. 4 pequeños hombres, apenas más altos que la niña, se movían alrededor del vehículo. Sus movimientos resultaban torpes. Uno de ellos, al levantar un pie, parece ser que golpeó accidentalmente el vehículo. Su ropa era inusual, de un color verde brillante. Llevaban la cara descubierta, insólitamente roja y ovalada, enmarcada en una especie de capucha. La niña, impresionada por sus ojos extraños e inmóviles, se había acercado instintivamente y había empezado a dialogar con ellos, mediante gestos y quizá telepáticamente.
Ellos escuchaban y respondían. Pero la testigo, interrogada muchos años después, no recordaba nada de aquella conversación. De repente había sentido un miedo incontrolable y había huido a la casa. Al mirar hacia atrás había visto que el objeto se elevaba y se alejaba con movimiento lento y suave. Durante mucho tiempo siguió teniendo miedo de volver al lugar del aterrizaje. Otro caso se produjo en 1968 en el sur de Estonia. Perdóname un momento. Las protagonistas fueron tres niñas de 14 años que se hallaban en un campamento de verano a orillas del lago Karma, junto a Otepää. En aquella época, la prensa publicaba noticias sobre ovnis y las chicas estaban deseosas de ver algo parecido. Una de las testigos, que quiso permanecer en el anonimato, accedió en 1977 a grabar en cinta magnetofónica la siguiente entrevista con Yuri Lina. Yuri Lina era un investigador, un ufólogo, y bueno, y era el que siguió este caso, ¿no? Y en la entrevista, la chica decía: en el verano de 1968 pasé las vacaciones con unos amigos a orillas del lago Karma. La noche del 20 de julio, entre las 12 y la 1:30 de la madrugada, ocurrió algo extraño. Estábamos sentados a la mesa de madera detrás de la casa, donde se cenaba todas las noches. Recuerdo que reinaba un extraño silencio y era una bellísima noche de luna llena. De repente vimos que una estrella muy brillante se movía a gran velocidad en el cielo. En un instante se unió a un objeto en forma de cigarro que había aparecido de pronto y en poco tiempo desapareció de nuestra vista. Dado que era tarde, decidimos irnos a dormir. Debemos resaltar aquí que nos sentimos invadidos por un extraño miedo durante todo el tiempo que duró la observación, como si esta fuera el anticipo de otros acontecimientos. La sensación nos había paralizado y nos sentimos incómodos. La aparición del gran cigarro había aumentado el miedo. Cuando empecé a desnudarme, la habitación se llenó de repente de una gran luz. Mi amiga gritó: «¡Mira afuera! ¿Qué es eso?». Me volví hacia la ventana y vi un gran objeto luminoso a unos 50 metros. Se parecía a un autobús. Estaba rodeado por haces de luz como faros de color naranja rojizo y amarillo. Quedamos cegadas por la luz. Luego esta bajó y quedó una nebulosidad más oscura. Entonces el objeto empezó a irradiar una luz verde azulada. Pudimos ver también una raya azul verdosa alrededor que parecía que estuviese disminuyendo de tamaño. La luz azulada iluminaba el bosque de alrededor y nos daba miedo. El objeto se mantuvo en nuestro campo visual 5 minutos. Luego oímos un débil zumbido y el objeto desapareció tras el bosque, en un punto hacia la carretera. Entonces, a pesar del miedo, sentí que debía salir y llegué a la esquina de la casa. Donde antes estaba el objeto, vi una pequeña figura de rasgos humanos. Parecía una mujer. Podía tener una estatura de 1,40 o 1,50 metros, y una franja de color plata brillante le cruzaba el pecho. La criatura se desvaneció de improviso en el aire, de manera que la pude ver por muy poco tiempo. Entonces volví a mi habitación. Al día siguiente, tras una agitada noche, decidimos tratar de averiguar algo más sobre lo sucedido. En el punto donde se había posado el objeto, el terreno se mostraba quemado, como si una gran masa de cal hubiese destruido la hierba. La zona quemada tenía forma vagamente circular con un diámetro de casi 2 metros. Y otro hecho realmente extraño: a lo largo de una línea de unos 30 metros por encima de la carretera
había singulares huellas en el terreno, como si el objeto se hubiera posado más de una vez a un lado de la carretera. A la mañana siguiente contamos lo sucedido a unos amigos, pero no nos tomaron en serio y nos aconsejaron que nos olvidáramos del asunto. Pero las encargadas de la cocina dijeron que durante la noche habían ido a remar al lago y habían oído un fuerte ruido hacia la medianoche. Esto nos sorprendió porque nosotras no habíamos oído nada, a pesar de encontrarnos en la cima de la colina, a unos 50 metros del lago. Perdónenme. Vamos a ver. Bueno. En la época del suceso narrado, la testigo llevaba un diario, gracias al cual se han podido conservar los principales detalles de la observación. Las chicas llegaron incluso a reconstruir los hechos en una hoja de papel que introdujeron en una botella y enterraron luego en el lugar del avistamiento. No obstante, el caso fue investigado por el ufólogo Yuri Lina. Cuando posteriormente se inspeccionó el lugar, el investigador comprobó que el objeto y la criatura debían de encontrarse al menos a unos 150 metros de las testigos. La trayectoria cerrada de las huellas tenía una longitud de unos 180 metros y no 30, como sostenía la testigo. El relato fue confirmado por la madre de la testigo principal, por los conocidos de la familia y por una persona que había trabajado en el campamento, y todos ellos recordaban la increíble historia que contaron las chicas ese verano del 68. Un momento. Bueno, se acabó. Bueno, continuamos. 1977. El GEPAN y la no investigación. En 1977 se produjo en Francia un hecho de gran relevancia: la constitución de un organismo oficial para el estudio de los ovnis. Ya empezamos. El GEPAN, Grupo de Estudios de los Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, se formó en el seno del CNES de Toulouse, Centro Nacional de Estudios Espaciales, equivalente francés de la NASA, que a su vez dependía del CNRS, Centro Nacional de Investigaciones Científicas. O sea, el tal organismo oficial fue constituido para desinformar y ocultar la verdad. Eso está claro. Eso está más claro que el agua. Por eso se crea un organismo que depende de un centro, que a su vez depende de otro centro. Es como aquello de, no sé si habéis oído alguna vez eso que se dice dice un amigo, de mi amigo, y bueno, algo así, ¿no? Y claro, la información se desvirtúa y se pierde. Se traspapela por el camino, se confunden o manipulan pruebas. Aparte de ser una comisión civil, eso dicen los archivos, pero lo cierto es que es un organismo gubernamental dedicado al cover-up. El GEPAN era también un organismo científico creado para desarrollar una actividad de investigación y estudio no condicionada por vínculos institucionales. Ya veréis que no, que eso no es verdad. Bueno, esto es el colmo de los disparates. Ese organismo lo pagaba el gobierno con dinero del contribuyente, es decir, se desviaban fondos de los impuestos que se recaudaban
para costear una red de desinformación. Y si el dinero es de los impuestos que el ciudadano paga, podrían tener la decencia de explicar al ciudadano en qué se emplea su dinero y explicar también la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre los ovnis, en lugar de ocultarlo todo o manipular la información según su conveniencia. El GEPAN tenía sede en Toulouse y empezó a funcionar en conexión con la aviación y la gendarmería, bajo la dirección del físico Claude Poer, designado, ojo al dato, designado por el presidente de la República Francesa, que entonces era Giscard d'Estaing. Aquí tenemos la prueba de lo que decía. Giscard d'Estaing, el presidente del gobierno, nombra al físico Claude Poer director o presidente del GEPAN. Y yo pregunto, si era un organismo civil, ¿por qué el presidente del gobierno se encarga de nombrar al director o al presidente de este organismo? Pues ahí vemos por dónde va la cosa. ¿Por qué se tiene que meter el presidente de la nación a hacer ese nombramiento? Bueno, sigamos. En 1978, al nombre de Poer se sumaron los de Joseph Allen Hynek, Bailey y el astronauta Gordon Cooper para la creación en la ONU de una comisión de expertos para el estudio de los ovnis. Pero este proyecto no llegó nunca a realizarse. Menos mal, porque sobran comisiones y fundaciones que solo sirven para desviar fondos. En 1979, Poer abandonó la presidencia por razones que no quedaron del todo claras. Como siempre. Politiqueo. Bueno. Y le sucedió el doctor Alain Sterle, seguido poco después por el técnico Jean-Jacques Velasco. En esta fase, el GEPAN fue objeto de un drástico recorte de presupuesto y su actividad fue progresivamente remodelada, ya que pareció haber aguado el entusiasmo y la curiosidad del público en relación con los ovnis. Fijaros lo que acabo de leer. Fue objeto de un drástico recorte de presupuesto. ¿De dónde salió este presupuesto? Del gobierno, con dinero público, con dinero de los impuestos que se recaudaba a los ciudadanos. La actividad fue progresivamente remodelada, ya que pareció haber aguado el entusiasmo y la curiosidad del público en relación con los ovnis. Nunca más lejos de la verdad. La gente siempre ha querido saber. Siempre. Desde siempre. Hay mucha gente, hay, y no dudo de que habrá, mucha gente interesada en estos temas. O sea, eso de aguado, yo diría que más bien se avivó esa llama del querer saber. Y eso, amigo mío, eso a ciertas esferas no les interesa. Bueno, el objetivo del GEPAN, según las intenciones de las autoridades militares y políticas, porque se metían si era un organismo civil, según decía más arriba, pues ahí tenemos la prueba. Bueno, el objetivo del GEPAN, según las intenciones de las autoridades militares y políticas, era el de reducir todo a un conjunto de fenómenos naturales extraños y más o menos explicables, pero los círculos académicos y la ciencia oficial, en definitiva todo el conjunto del sistema político francés,
habrían sido también absolutamente contrarios a la difusión de la verdad. Claro, todo era ocultar, manipular pruebas, esconder la verdad, y a cambio, pues te decían que no, ha sido un globo sonda, o es que ahora se ha producido una niebla de forma natural, o es que tonterías, tonterías y más tonterías. Porque yo he visto muchas nieblas a lo largo de toda mi vida. Y ninguna de esas nieblas tenía luces. Y mucho menos luces de colores. Señores, no confundamos nieblas con árboles de Navidad ni tonterías por el estilo. Dejemos eso en su sitio, ahí aparcadito en un rincón, y extraigamos la verdad del cajón donde la tenemos guardada. Que no cuesta nada decir la verdad. Es más fácil que ir ocultando y mintiendo. Bueno, continúo. Así, en 1989, el Chepán fue sustituido definitivamente por el SEPRA. Le cambiaron el nombre al fin y al cabo. El Service d'Expertise dels Fenòmens de Rentrée Atmosphérique, o Servicio de Expertos en Fenómenos de Reentrada Atmosférica. Tonterías. Un nuevo organismo que se ocupaba de reentradas atmosféricas de satélites y vectores que al caer de su órbita penetran en la atmósfera terrestre produciendo estelas de fuego y meteoritos. En definitiva, ya no hay que buscar ninguna explicación para el fenómeno ovni. No, claro, ya lo han solucionado todo con eso, ¿no? Solo hay que recoger y catalogar los datos y transmitirlos a quien corresponda. Exactamente lo contrario de la investigación y la profundización científica a las que debería someterse toda hipótesis. Pues bien, lo que viene a decir este último párrafo que he leído es que el SEPRA recogía los datos y pruebas y testimonios de los casos de avistamientos y los pasaba al gobierno, que se encargaba de archivarlos o destruirlos. En cuanto a los científicos, no conozco ninguno que se haya tomado la molestia de investigar a fondo el fenómeno y divulgarlo. Todo lo contrario, lo único que han hecho promover una campaña de desprestigio y desinformación atroz, y han manipulado pruebas. Eso cuando les llegaban a las manos. Porque muy pocos, por no decir ninguno, se aventuraron al lugar de los hechos. Claro, se está más cómodo en un despacho. Lo cierto es que esa manía del cover-up, destrucción de pruebas, amenazas a testigos y otras artimañas me tienen harto. Alguno de vosotros habrá oído que se van a desclasificar los casos archivados. Yo pensé que había una voluntad de trabajar en ese sentido, pero hoy veo claramente que no, y que si desclasifican algo será como siempre han hecho. Pondrán sobre la mesa el papel higiénico usado, como siempre. Muchos de los casos los estáis conociendo gracias a tantas y tantas horas de trabajo que estoy invirtiendo y a cambio de nada, porque a mí no me paga nada nadie, ni tengo el canal monetizado, ni vendo souvenirs, ni nada. Yo no gano nada con esto. Bueno, debo agradecer a las personas que se suscriben al canal, a los que dejan sus likes y comentarios. Como seguramente ya habréis observado, he nombrado a algunos moderadores porque cada día hay más gente en el chat.
aquellas personas a quienes no he hecho moderadores, que no sientan celos, porque al fin y al cabo todos somos una gran familia y debemos alegrarnos por los progresos de los otros, pues también son nuestros propios progresos, ya que debemos integrarlo todo y al hacerlo todos somos uno y por tanto no hay espacio para los celos. Además, ser moderador no quiere decir ser más que los otros. Solamente realizan un trabajo de ayudantes o secretarios, controlando los comentarios del chat, pero no por ello están por encima del resto. Bueno, gracias a todos los moderadores por su colaboración y a todos un gran abrazo. Un abrazo para terrestres y no terrestres. Estáis todos invitados a mi próximo vídeo. ¡Chao!